Que el Señor les bendiga. Muy buenos días en esta mañana, preciosa mañana que nos ha regalado el Señor. Pero vamos a dar inicio a la clase de este día miércoles. Es nuestra última clase del Evangelio de Juan. Hemos estado, por la gracia del Señor, hemos estado estudiando 3 meses el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos en los que hemos aprendido, creo yo, y confío en el Señor, hemos aprendido bastantes cosas. Así es que como siempre lo hacemos, vamos a entregar al Señor este tiempo para que sea Dios quien nos pueda bendecir, que sea el Señor quien nos pueda asistir y que sea Dios acompañándonos desde el principio hasta el final de nuestro estudio. Oremos, por favor. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te exaltamos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana para con nuestras vidas. Señor, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios, para poder recibir esa gracia, para poder recibir el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento que solamente provienen de ti, Señor, para poder entender e interpretar tu palabra. Señor, tú eres el autor principal, tú eres el escritor, Señor, del canon bíblico, y nosotros nada más como hijos tuyos queremos estudiarlo para poder comprender cada verdad que tú has dejado escrita, Señor, en tu palabra. Danos un corazón manso, un corazón humilde para poder, Señor, aprender tu palabra, aceptar con gracia lo que tú has dejado escrito, Señor, entenderlo, pero también caminar en lo que tú nos has enseñado por medio de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu ministrando y sellando esta palabra en nuestros corazones. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, Yanecita, qué bueno que ya estás conectada. Dianita, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Teresita, buenos días. Gracias, hermana María, por estar con nosotros. Perdone que por el tiempo no puedo nombrarlas a todas, ¿verdad? Pero confío en el Señor que cada una de nosotros está disponiendo su corazón para aprender de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a cerrar el estudio del Evangelio de Juan y desde ya les doy el anuncio que a partir del próximo miércoles, que ya sería el primer miércoles del mes de enero, vamos a estudiar lo que es el libro de Cantar de los Cantares. Un precioso libro que a mí me apasiona mucho. Ese libro tiene tantas verdades hermosas escritas y dejadas ahí para que nosotros lo aprendamos. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar el estudio del Cantar de los Cantares. ¡Wow! Precioso libro. Pero ahora estamos terminando de estudiar el Evangelio de Juan. Si van conmigo, por favor, directamente vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Los primeros 16 versículos nos continúan con el relato de lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando que el Señor Jesús lo fueron a traer hasta el lugar donde él se encontraba, orando con sus 3 discípulos. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y ahí llegaron Judas con una compañía de miles de personas, listo para agarrar a Jesús y llevarlo preso. Así es que ahí estamos viendo precisamente cómo Jesús estaba en este momento donde Pilatos. En el capítulo 19 inicia básicamente con lo que terminó en el capítulo 18. Jesús continúa siendo o estando en manos de Pilato. Leamos, por favor, para que veamos qué es lo que está sucediendo acá. Capítulo 19, versículo 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Permítanme detenerme acá en ese versículo 4. Pilato, dijimos la semana pasada que en 3 ocasiones diferentes, Pilato, él aseguró, él dijo que el Señor Jesús no tenía nada, no podían incriminarlo de nada, no podían hacerlo culpable de absolutamente nada.
Pilato lo repitió 3 veces. La semana pasada vimos el capítulo 18 y en el versículo 38 fue la primera vez que Pilato dice: yo no hallo en él ningún delito. Ahora, este juicio que le hicieron al Señor Jesús realmente fue un juicio inválido, un juicio inaudito y sin ninguna base legal. Pilato agarró a Jesús y en el versículo 1 del capítulo 19 que acabamos de leer, dice que Pilato mandó a azotar a Jesús. Realmente no había motivo alguno, no había ninguna base legal para poder maltratar al Hijo de Dios de tal manera. Pero ahí es donde la palabra de Dios se cumple en todas las áreas del Señor Jesús. Porque lo que a él, al Hijo de Dios, lo que le hicieron fue algo injusto. Azotarlo sin ninguna prueba de que él hubiese cometido nada malo era algo inaudito para las personas en ese momento. Mas, sin embargo, el Señor Jesús estuvo dispuesto a padecer todo eso por amor a nosotros. Pilato entonces, por segunda vez en el versículo 4, Pilato dice claramente con sus palabras: ningún delito hallo en él. Impresionante. Esa fue la segunda vez que Pilato mencionó claramente que no había ningún delito, ninguna acusación era válida en la vida del Señor Jesús. Pero dice el versículo 1 entonces que Pilato mandó a azotar a Jesús. Definitivamente todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús enfrentó en su vida era para cumplir la Escritura. Era para cumplir todo aquello que el Padre había dejado escrito acerca de su vida. El Salmo 139 y el versículo 3 se estaba cumpliendo precisamente cuando azotaron al Señor Jesús. Dije Salmo 129 y el versículo 3. Ahí claramente el salmista David estaba profetizando lo que el Señor Jesús iba a experimentar en su vida. Dice el Salmo 129 y en el versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso era lo que el Señor Jesús estaba experimentando en su propia vida. A las personas cuando las azotaban los romanos, lo que hacían es que con los látigos flagelaban su piel, su espalda, su cuerpo. Ahí hay tantísimo que hablar que de hecho nosotros ya lo hablamos y ya lo explicamos cuando estudiamos la vida de Cristo. Ahí vimos cómo los látigos eran hechos de cuero, pero en la punta de cada látigo habían unas partes hechas de hierro. Eran unas partes duras de hierro que tenían puntas como unas estrellas, estaban a la punta de ese látigo de cuero. Cuando golpeaban a una persona, básicamente, literalmente, lo que hacían es que arrancaban la piel de la persona. Y ahí lo que hicieron con Jesús, azotarlo injustamente, sin ninguna culpabilidad, lo que estaban haciendo era cumpliendo lo que la Escritura dice. Literalmente, las espaldas de Jesús fueron aradas. Eso es lo que nos dice el Salmo 129 y el versículo 3. Estaban arando grandes surcos en las espaldas del Hijo de Dios. Todo eso era para que se cumpliera la palabra del Señor. Jesús mismo estaba en su cuerpo sufriendo. Cada parte de su cuerpo sufría. Pero dice Isaías 53 y el versículo 5. Isaías 53 y el versículo 5 dice: mas él, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Oiga, este versículo es literal. Jesús cuando estaba en la cruz, Jesús cuando estaban golpeándolo, cuando estaban lastimándolo, él fue molido. Esos cuadros que aparecen de la vida de Jesús crucificado y con unas 2 gotitas de sangre realmente no es real.
El Isaías 53 nos describe realmente cómo fue la tortura que el Señor Jesús recibió en su cuerpo. Dice que el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue molido. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, en ese momento cuando Pilato mandó a flagelar, a azotar al Señor Jesús, lo molieron en su cuerpo, literalmente. El Señor Jesús estaba siendo molido por nuestros pecados. Y dice el versículo 5 que estamos leyendo: el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Mientras Jesús estaba siendo torturado, nosotros estábamos recibiendo la paz que Él compró en la cruz con su vida, pagando por nosotros. Y dice el versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Mis amados, nosotros cuando nos hallamos enfermos de cualquier tipo de enfermedad, nuestra seguridad y nuestra confianza debe de estar puesta en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros toda satisfacción, toda cura es dada para nosotros, porque Jesús pagó con su cuerpo, con su sangre. Él pagó para que nosotros pudiéramos estar completamente curados. Esa debe de ser nuestra confianza. Cuando estemos padeciendo de algún dolor, de algún padecimiento, cuando tengamos alguna enfermedad declarada por algún doctor, por favor recordemos que el Señor Jesús fue molido, fue herido, fue sacrificada su vida, su cuerpo por amor a nosotros, y su sangre en la cruz del Calvario compró para nosotros la salud, la salvación, la cura para todos nuestros pecados. El Señor Jesús definitivamente fue azotado injustamente por los soldados romanos, los soldados que envió Pilato. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 19, lo azotaron injustamente, pero en el versículo 2 leímos que los soldados, dice que entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Lo que los soldados estaban haciendo era ridiculizando el llamado mesiánico de Jesús. Ridiculizaban poniéndole una corona de espinas. Y miren, hay un buen libro que yo lo leí hace años, que habla precisamente de todos los padecimientos del Señor Jesús. Y ahí en ese libro, ahorita se me ha escapado el nombre, en ese libro dice cómo esas espinas que los soldados romanos agarraron y entretejieron esa corona, ese tipo de espinas era de cierto árbol específico, que lo que hacían esas espinas eran aproximadamente de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas de larga las espinas, y lo que hacían es que al final esas espinas despedían una cierta líquido blanco que era venenoso. Así es que cuando alguien se espinaba con esa clase de espinas, lo que sucedía es que se incrustaba y comenzaba a inflamarse por el tipo de líquido que despedía la espina. Ahora, a Jesús se la pusieron en la cabeza. Y toda persona que estudia medicina o que sabe un poquito de medicina sabe que la parte más frágil de una persona, no la parte más frágil, pero una parte frágil y delicada en una persona es precisamente la parte de la frente, de las sienes. Un niño cuando se nos cae en la casa y se golpea la frente, probablemente el golpe no sea tan fuerte, pero inmediatamente se le inflama de una manera, se le hincha de tal manera. Es porque esta parte de la frente y de las sienes es sumamente sensible.
Al Señor Jesús le pusieron la corona de espinas, la incrustaron hasta que bajara a su frente. Esas espinas, cuando entraron en la piel de Jesús, la piel comenzó a inflamarse. Lo que significa es que las espinas todavía entraban más profundamente y él comenzaba a sudar, comenzaba a chorrear su cuerpo, su carne comenzaba a chorrear sangre, para que veamos la magnitud de los sufrimientos del Hijo de Dios. Pusieron esa corona de espinas entonces para burlarse del mesianismo de Jesús. Pero en segundo lugar dice que vistieron a Jesús con un manto de púrpura de color morado. Y de igual manera ellos estaban burlando porque decían que Jesús se hacía rey a sí mismo. Todo lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de Jesús era injusto. Él no merecía ningún tipo de esos castigos. Desde que Pilatos dijo la primera vez que no hallaba ningún delito en Jesús, desde esa primera vez deberían de haber soltado a Jesús porque no había prueba ninguna. Pero sin embargo, 3 ocasiones Pilato les dice a los sacerdotes, a los judíos: yo no hallo delito en Jesús. Mas sin embargo, Pilato no lo dejó libre. Mantenía de rehén a Jesús, lo azotó, lo torturó, le pusieron la corona de espinas, lo vistieron con el manto de púrpura, burlándose de la realeza del Señor Jesús. Dice entonces el versículo 4, no encuentro delito en él. En el versículo 5, Evangelio de Juan 16 y el versículo 5. Y salió Jesús llevando su corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre, les dijo. Y el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, aquí está la tercera vez donde Pilatos corrobora, y Pilatos dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¡Qué tremendo! La persona que estaba acusada en ese momento, que era Jesús, debería de haberla dejado libre Pilato, porque no había ningún delito, ninguna falta, ningún pecado en él. Debería de haber sido absuelto inmediatamente, mas sin embargo no lo quiso hacer de esa manera Pilatos. ¿Pero por qué no lo quiso hacer? Porque todo era un plan donde Dios era el que tenía el control de todo lo que estaba sucediendo en la vida del Señor Jesús. A pesar de que el Hijo de Dios estaba sufriendo, a pesar de que Dios estaba permitiendo que los romanos, que Pilato, que los sacerdotes negaran a Jesús, Dios era el que tenía el control de todo, porque ese era el perfecto plan de Dios para la salvación de toda la raza humana, de todos nosotros. Ese era el plan que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Mis amados, realmente el precio que el Señor Jesús pagó por nosotros no es un precio poquito, no es un precio bajo. Por favor, yo les ruego que no digan: Jesús murió para que no fuéramos al infierno. Realmente eso es apenas una pequeña parte de lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús alcanzó mientras Él padeció en su cuerpo y fue crucificado, fue maltratado. El Señor Jesús sufrió por nuestros pecados. Él sufrió para que nosotros recibiéramos sanidad, para que recibiéramos salud, salvación, restauración, justificación, limpieza. El Señor Jesús hizo todo eso. Fue capaz de soportar todos esos dolores por amor a nosotros y por obediencia a nuestro Padre Celestial. Continuemos, por favor. Luego, en el versículo 15, Juan 19, el 14 voy a leer. Dice: era la preparación de la Pascua. Y dice:
y como la hora sexta, era la hora sexta de la hora judía. Para nosotros, la hora romana es las 12 del mediodía. Esto sucedió a las 12 del mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí, dijo Pilato, he aquí vuestro rey. Oiga el versículo 15. Pero todos los sacerdotes comenzaron a gritar, fuera, fuera, crucifícanle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Mire qué palabras las que salieron de la boca de los religiosos, de los sacerdotes, de los líderes judíos, de los líderes religiosos en ese momento. Lo que salió de su boca era lo que realmente había en su corazón. Ellos literalmente estaban despreciando con esta declaración. Ellos estaban rechazando al Señor Jesús como su rey, como su Mesías. Y estas palabras que los sacerdotes hablaron está señalando la actitud que el pueblo de Israel iba a tener aún hasta los días de la venida del anticristo. Tristemente y dolorosamente, cuando el anticristo aparezca en este mundo dentro de no muchos años, los judíos van a aceptar al anticristo como su rey, como su Mesías, como el gobernante legítimo que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron a Jesús y dijeron públicamente, no es nuestro rey. Jesús no es nuestro rey. Nosotros tenemos por rey a César. Y de esa manera, el pueblo judío hasta el día de hoy sigue esperando al Mesías. Y por eso es que cuando el anticristo venga, los va a convencer. Ellos van a creer que el anticristo es el Mesías que estaba profetizado en la Escritura. Hace unos meses atrás mi esposo estaba hablando con una persona que precisamente o que tristemente había dejado el cristianismo y se había vuelto al judaísmo. Y usted sabe que los judíos no creen en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y mi esposo le citaba a esta persona y le dice, leamos Isaías 53. Lee Isaías 53 y dime de quién está hablando Isaías 53. Y tristemente esta persona se quedó callada y no supo qué responder, porque todos los judíos no leen siquiera el capítulo 53 de Isaías, porque ellos cuando se lee Isaías perfectamente se puede ver con claridad que se habla de Jesús. Por eso Israel no lo lee. Isaías 53 para ellos está simplemente cerrado y velado. Qué duro, qué triste para el pueblo que vio nacer, que tuvo al Hijo de Dios. Qué triste y doloroso saber que rechazaron el único camino al Padre, el único que puede dar salvación a la raza humana. Avancemos entonces. Capítulo 19, ahora leamos desde el versículo 17. Desde el versículo 17 hasta terminar el capítulo 19, ahí se ve la crucifixión, pero también la muerte del Señor Jesús. Hay versículos importantes que yo voy a resaltar. Sabemos que por el tiempo ahorita ya no puedo ir de versículo en versículo, pero veamos el versículo 17. Dice, y bueno, hasta este momento todos sabemos que a Jesús lo crucificaron literalmente después de que ellos le dijeron a Pilato, no nos lo sueltes, crucifícalo. Y dice el versículo 17, y él, hablando de Jesús, y él cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo es el Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Veamos en el versículo 17, el lugar, el monte donde se crucificó al Señor Jesús es
el monte La Calavera. La calavera es el título o el nombre que se le da en latín. En latín se le llama Monte La Calavera, pero en hebreo el nombre que recibe es el Gólgota. Y este nombre, Gólgota, lo que significa es un lugar de calaveras. Literalmente eso es. Ahora, ¿por qué le pusieron ese nombre? Probablemente este nombre de Gólgota o calavera se lo pusieron a ese lugar, a esa pequeña colina, se lo pusieron porque cuando eran crucificadas las personas en ese lugar, no permitían, las personas que morían en una cruz no les permitían ser sepultadas, porque la muerte de cruz era una de las muertes más viles, más bajas para las personas, y solo los que habían cometido actos delictivos muy bajos eran crucificados, algo que no se aplicaba al Señor Jesús. Así es que el monte La Calavera o el Gólgota en hebreo se le llama porque el nombre significa lugar de las calaveras. Las personas cuando eran crucificadas en ese lugar simplemente las bajaban de la cruz y las dejaban ahí a un lado. Y ahí llegaban las aves de rapiña, comían sus carnes y ahí quedaban las calaveras en ese lugar. Había muchas calaveras ahí tiradas en ese lugar. Por eso probablemente el nombre del Gólgota o la calavera. Pero dice el versículo 19 también que hay, en el versículo 19 hay también algo importante que nosotros tenemos que resaltar. Dice el versículo 19, estoy en Juan 19, versículo 19 y 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, para este momento, mis amados hermanos, Pilato ya había dicho, ya se había lavado las manos y había dicho, yo no tengo nada que ver con ese hombre. No es culpa mía que lo hayan matado o que lo crucifiquen. Pilato se lavó las manos. Pero dice la historia, fuera de la Biblia, dice la historia que después que Pilatos hizo esto, dice que se sentía tan culpable que Pilatos, al igual que Judas, se suicidó. Entre muchas versiones de cómo murió Pilato, dicen algunos que Pilato fue a Suiza. Se fue de Jerusalén y se fue a Suiza, a lo que ahora nosotros conocemos como Suiza. Llegó a un monte y de ahí él se tiró y se suicidó. Que de hecho, ahí en Suiza hay un monte que se llama Monte Pilatis, precisamente porque ahí fue donde él se suicidó. Eso lo cuenta la historia, no lo dice la Biblia. Pero dice aquí el versículo 19, un punto también que Mabelita nos está poniendo acá en el chat, que es muy cierto. También ese monte de la calavera recibe su nombre porque también tiene la forma de una calavera. Ahora ya sabemos que por Google todo se puede conocer o entender mejor. Si usted pone Monte La Calavera en el Google o Gólgota, usted va a ver que el monte literalmente tiene la forma de una calavera. Gracias, Mabelita, por ese dato bien importante que también es muy válido. Así es que ahora Pilato estaba poniendo en la parte de arriba de la cruz, estaba poniendo esta frase. Ahora, era normal, la costumbre era que cuando una persona era crucificada, en la parte de arriba se le ponía el delito que había cometido por el cual había merecido esa muerte. Eso definitivamente era como un precedente para que ninguna de las personas que estaban abajo pudiesen cometer ese tipo de delitos, porque les iba a tocar la muerte de cruz. Así es que en el caso del Señor Jesús no había ningún delito sobre él. No había ningún pecado que pesara sobre la vida de Jesús. Así es que lo que Pilato mandó a poner en la parte de arriba de la cruz es este título. Y Pilato le mandó a poner
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice el versículo 20, y muchos de los judíos creyeron en este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y el título, oiga, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Aquí hay algo bien importante. La declaración que Pilatos le puso en la parte superior de la cruz a Jesús, esa declaración de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, lo que en realidad estaba haciendo era declarándole ese título, le declaraba a todas las potestades del mundo que el Señor Jesús es el Rey de todos los judíos. Pilato, sin saberlo, sin entender lo que estaba haciendo, Pilato escribió la verdadera causa del Señor Jesús. A pesar de que los judíos no reconocían a Jesús como su rey, Pilato se los dejó claro ahí, les dice: Jesús Nazareno es el Rey de los judíos, aunque no les guste. Pero todas las potestades del mundo estaban reconociendo esa verdad. Ahora, hay un motivo también por el cual tuvo que ser escrito en 3 idiomas diferentes. Recuérdese que todo lo que la palabra de Dios tiene escrito no es por casualidad. Todo tiene un propósito claro y específico de parte de Dios. Dice el versículo 20 que el título que tenía el Señor Jesús sobre su cabeza fue escrito en 3 idiomas. Hebreo. En primer lugar lo escribieron en hebreo porque los judíos, los religiosos, los sacerdotes, ese era el idioma que ellos hablaban. Así es que los sacerdotes claramente podían entender que Jesús Nazareno es el Rey de los judíos, aunque les doliera, aunque no quisieran. Por eso fue escrito en hebreo, porque era el idioma de los religiosos, de los judíos, de los sacerdotes de ese tiempo. En segundo lugar, el título fue escrito en griego. El griego era el idioma común. Era el idioma que predominaba entre todos los pueblos y las personas. Pero también el idioma griego es el idioma que nosotros los gentiles hablamos, por decirlo de esa manera, porque somos gentiles. El griego es el idioma que los gentiles hablaban en ese momento. Y el tercer idioma en el que se puso la inscripción sobre Jesús fue en latín. Y en latín se escribió porque era la lengua que los romanos hablaban. Un latín corriente, un latín vulgar era el que los romanos hablaban. Pero también cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, ahí vimos que Daniel nos revela y nos muestra que el cuarto imperio que se levantó en el tiempo de Daniel fue precisamente el imperio romano. Que este es el imperio, si se recuerdan cuando vimos la figura del soldado romano, que los pies del soldado, de la figura que vio Nabucodonosor, estaba compuesto de barro y de hierro. El barro y el hierro nos estaba hablando precisamente de Roma. Y estos pies nos hablan del próximo gobierno mundial que se va a levantar, que van a estar muy inmiscuidos los romanos, por decirlo de esa manera, que van a presentar o abrirle campo al anticristo. Así es que el título de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, estaba escrito en latín, porque es el lenguaje que el anticristo habla por naturaleza. Qué impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, su título fue puesto sobre la cabeza en la cruz del Calvario.
Fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Y ya dijimos el por qué fue escrito en esos 3 idiomas. Luego vamos al versículo 23. Dice el versículo 23, estoy en Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron los vestidos de Jesús. Recordemos, decía la ley romana, decía que toda persona que se crucificaba, que moría en una cruz, debía de estar ahí literalmente desnudo. Esa era parte del castigo por su pecado o por su maldad. Pero había una excepción para los judíos. Como era demasiado vergonzoso a una persona estar completamente desnudos, se les permitía, la ley judía decía que se le permitía al que estaba crucificado usar un taparrabos. Era permitido. Así es que de ahí es donde se obtiene la idea que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba semidesnudo, usando únicamente un taparrabo en sus partes privadas. Pero mientras Jesús estaba desnudo, colgado en la cruz, dice que 4 fueron los soldados. 4 soldados romanos hicieron que Jesús yaciera en la cruz y lo clavaron. Clavaron sus manos, clavaron sus pies en la cruz. Pero dice también que tomaron los vestidos de Jesús y los repartieron. Rompieron el vestido de Jesús y lo repartieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Y dice, y tomaron también su túnica. Póngale mucha atención a esto. Y tomaron también la túnica que Jesús tenía. Jesús tenía un vestido y ese lo rompieron en 4 partes como recompensa por la maldad que ellos habían hecho. Pero dice después que tomaron también su túnica. Esa era una túnica así como un manto encima del vestido que Jesús llevaba. Tomaron la túnica, la cual, esa túnica no la rompieron. Esa túnica era única, se podría decir, porque dice que era sin costura. ¿Qué túnica, qué ropa no lleva una costura, aunque sea poca? Pero la túnica que Jesús llevaba no tenía costuras, y eso tiene un porqué, ahorita lo voy a decir. La túnica era sin costura, era de un solo tejido, y el tejido había sido elaborado de arriba hacia abajo. Imagínense qué detalles lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, la túnica de Jesús, la túnica que usaba él encima de su vestido, era sin costuras. Y esto nos está hablando de la naturaleza de Jesús. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, así como lo dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Esa túnica que Jesús llevaba no tenía costuras. Y de lo que eso nos habla es lo que dice Apocalipsis 1:8. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y todavía el Salmo 90 y el versículo 2 nos confirma esta verdad. Salmo 90 y el versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La túnica que el Señor Jesús usó no tenía costuras, mostrando que el Señor Jesús no tiene principio ni tampoco tiene final, porque Él es el alfa y la omega. Él es el primero, pero también Él es el último. Valga decir que las palabras alfa y omega son la primera. Alfa es la primera letra del abecedario hebreo y omega es la última letra del abecedario hebreo. Es como que si nosotros dijéramos Jesús es la A y Jesús es la Z.
Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último. Eso significa entonces la túnica de Jesús, que no tiene costura. Pero luego dice que la túnica de Jesús había sido elaborada de un tejido de arriba hacia abajo. Y eso de lo que nos está hablando es precisamente de la divinidad de Jesús. Jesús vino del cielo, así como el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2:15 en adelante. Dice, Él estaba en el cielo. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él se despojó de su vestido real. Mas sin embargo tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, usando una túnica que había sido tejida de arriba hacia abajo. Qué impresionante los detalles que nos da la preciosa palabra del Señor. Vamos ahora hasta el versículo 25. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Aquí en este versículo se ve que hay 4 mujeres siendo parte, siendo testigos del sacrificio, de la crucifixión de Jesús. Estas 4 mujeres fueron testigos oculares de la crucifixión de Jesús. Dice entonces que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, María, luego la hermana de su madre. Ahora, el resto de los evangelios nos muestra quién era la madre, la hermana de María. La hermana de María era una mujer llamada Salomé. Salomé era la esposa de Zebedeo. Y Zebedeo era el padre de Juan el discípulo amado y de Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos, y los papás de Jacobo y Juan el discípulo amado, los padres de ellos eran Salomé y Zebedeo. Así es que acá, en primer lugar, tenemos a María, la madre de Jesús. En segundo lugar, tenemos a Salomé, que Salomé era hermana de María. Y en tercer lugar dice que estaba María, la mujer de Cleofas. María era esta tercera mujer que se menciona, era la esposa del hombre que se llama Alfeo también. Cleofas o Alfeo es el mismo. Y la cuarta mujer que se menciona era María Magdalena. Básicamente entonces habían 3 Marías y una cuarta mujer que no se menciona su nombre aquí en el Evangelio de Juan, pero se entiende que era Salomé. Está en los otros 3 evangelios. Salomé era la hermana de María, era la mamá de Juan el discípulo amado. Ahora, esto yo lo estoy recalcando porque tiene un propósito. Hay un propósito. En el versículo 26 y 27, mientras Jesús estaba colgado a punto de morir en la cruz, dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, Jesús estaba colgado arriba, pero Jesús vio a su madre y vio a su tía. Acuérdense, Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Así es que Salomé era tía de Jesús, lo que nos arroja que Juan, el discípulo amado, era primo hermano del Señor Jesús. Miren cómo la Escritura deja verdades implícitas sin decir tanto detalle como lo malacostumbro yo. Pero dice el versículo 26 que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, ¿quién era el discípulo a quien amaba Jesús? Era Juan. ¿Quién era Juan de Salomé? Era su hijo. El discípulo amado Juan era el primo hermano de Jesús, porque la mamá de Juan, el discípulo amado, era la hermana de la mamá de Jesús. ¿Ven el parentesco, la relación que tenían ellos 4? María era la madre de Jesús. Salomé era la hermana de la mamá de Jesús, de María. Y Juan, el discípulo amado, era el hijo de Salomé. Ellos 4 eran parientes. Juan,
el discípulo amado, y Jesús eran primos hermanos, porque Salomé y María eran hermanas. Así es que cuando Jesús vio a María ahí abajo, Jesús le habló al discípulo amado, a Juan, y le dijo que estaba presente, el discípulo amado que estaba presente, y dijo a su madre, mujer, le dijo Jesús a María, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan, el discípulo amado, en pocas palabras, el resto de su vida cuidó a su tía María. María se fue a vivir a la casa de su sobrino Juan, el discípulo amado. Qué impresionante. A mí me impresiona eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía otros hermanos más. Jesús por lo menos tenía 4 hermanos más. ¿Y por qué no entregó Jesús a su madre, a sus hermanos? Le correspondían más. Pero Jesús la entregó a Juan, el amado, porque sabía que él la iba a cuidar mejor. Impresionante, ¿verdad? Continuemos, por favor. Versículo 26 y 27 ya lo leímos. Vamos hasta el versículo 32 y 33. Estoy en Juan capítulo 19, ¿verdad? Juan 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas. Al primero, habían 3 personas que estaban crucificadas. Jesús estaba en el medio y a la par tenía a 2 malhechores, a 2 ladrones. Pero dice que vinieron los soldados y quebraron las piernas del primer ladrón. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ahora, ¿por qué le quebraban las piernas a las personas que estaban crucificadas? Hay un motivo sencillo. La razón del por qué le quebraban las piernas a las personas es porque la muerte de las personas en la cruz era un proceso largo. Dicen que aproximadamente era entre 16 y 18 horas estaban las personas agonizando en la cruz. Y ahí estaban los dos ladrones todavía vivos. Así es que la noche comenzaba a caer sobre ese lugar y en ese momento. Y la costumbre para los judíos era de que no podía estar sufriendo nadie después de las 6 de la tarde, porque el siguiente día era el día de la Pascua. Entonces nadie podía quedarse sufriendo toda la noche, porque era ilícito para ellas. Acuérdese que el día de la Pascua fue un día de reposo también, y en el día de reposo nadie podía hacer nada. Así es que lo más indicado es que se le quebraran las piernas a las personas que estaban crucificadas, y al quebrársele las piernas, que era la única forma de apoyo, ellos se iban a descoyuntar de los brazos y la respiración se les iba a detener y por supuesto iban a morir. Por eso se les quebraban las piernas. Ahora, le quebraron las piernas a los 2 ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero dice el versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que estaba ya muerto, no le quebraron las piernas. Imagínense, hasta en eso tuvo cuidado Dios. 2 cosas quiero resaltar de por qué no le quebraron las piernas a Jesús. En primer lugar, Jesús no sufrió largas horas en la cruz. Fue rápida la muerte de Jesús. Al parecer, según los forenses, según los forenses cristianos, dicen que las personas cuando están colgadas en la cruz, dice que la sangre, es tanta la sangre que están perdiendo y están guindados, como decimos allá en mi pueblo, o colgados en la cruz. Lo que sucede es que la sangre comienza a salirse de las venas internamente y la sangre llega a los pulmones y ahogan a las personas, dicen los forenses cristianos. O sea, pues que interpretan lo que sucedió de la muerte de Jesús. Pero Jesús no sufrió por largas horas cuando estaba en la cruz.
Jesús rápido murió porque el Padre así lo había dicho. ¿Se recuerdan? A Jesús lo hirieron en su costado con una lanza. Bueno, todos esos detalles, porque hay muchos más detalles con la muerte de Jesús que los estudiamos cuando vimos la vida de Cristo hace varios meses atrás. Pero el otro punto del por qué a Jesús no le quebraron las piernas es porque cuando a una persona se le quiebran las piernas, es un símbolo, es un sinónimo de desobediencia. Se recuerda cuando el pastor, su ovejita se le iba una y otra vez y se le escapaba, lo que sucedía es que el pastor, para que esa ovejita ya no se le escapara más, la agarraba y le cortaba las patitas, le quebraba le quebraba las patitas. Y mientras la ovejita sanaba, el pastor se la ponía sobre sus hombros y la curaba todos los días. La ovejita se acostumbraba tanto a estar con su pastor que ya después ya no se le escapaba más. Así es que una pierna rota es símbolo de desobediencia, de rebelión. Y el Señor Jesús en ningún momento mostró ningún símbolo de rebelión en su vida. Jesús siempre se mantuvo manso, humilde, sujeto a la voluntad del Padre. Por eso no se le podía no se le podía quebrar las rodillas o las piernas. El Padre no iba a permitir eso porque era un símbolo negativo. Ahora, hay dos escrituras más que yo quiero mencionar también. Todos nosotros sabemos que Jesús es el Cordero Pascual. En Éxodo capítulo 12 se ve todos los preparativos de la Pascua, se ve cómo agarran al Cordero. Pero dice Éxodo capítulo 12 y el versículo 46. Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa, hablando de la Pascua, ¿verdad? La Pascua, acuérdense que era comerse el cordero con hierbas amargas. Así es que dice el versículo 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Al cordero que habían asado no podían quebrarle ningún hueso, porque también es símbolo o muestra del Señor Jesús. Pero todavía dice Números capítulo 9 y el versículo 12 dice lo mismo. Números 9 y el versículo 12 dice, no dejarán, hablando siempre de la Pascua, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Así es que por eso es que el Padre no permitió que al Señor Jesús le quebraran sus rodillas. Porque el Señor Jesús es el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto derramado para todos nosotros poder recibir perdón y salvación. Así es que Cristo representaba al Cordero, que no debía de ser quebrada ninguna de sus piernas. Regresemos por favor a Juan, necesito ya cerrar el capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 38 y 39 dice, después de todo esto, ya Jesús había muerto, ya la noche estaba comenzando a caer. Después de todo esto, José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Pero José de Arimatea era un cristiano devoto, pero era sacerdote. Así es que este José de Arimatea amaba a Jesús, creía en su ministerio mesiánico. José de Arimatea creía, pero de una forma callada, que nadie más lo supiera, porque no quería que lo echaran del Sanedrín. Jesús de Arimatea era un hombre rico, un hombre adinerado. También era un hombre bueno y él era justo. Así es que dice acá el versículo 38 que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero dice secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y también
fueron dos los discípulos de Jesús que no andaban con él, sino que eran discípulos secretos, porque eran parte del Sanedrín y del sacerdocio. José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de Jesús. Dice el verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se recuerdan cuando Jesús y Nicodemo hablaron en la noche, verdad? Vino entonces Nicodemo, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Ahora, José de Arimatea, ya mencioné que era una persona adinerada, que era bueno, era justo este hombre y amaba el reino de Dios y por ende aceptaba el reino mesiánico o el llamado mesiánico de Jesús. Así es que él, José de Arimatea, fue a Pilato y le fue a pedir el cuerpo de Jesús. Se lo concedió, Pilato le concedió que se llevara el cuerpo. Vino también Nicodemo. Ahora, Nicodemo trajo algo muy significativo. Dice que vino Nicodemo con un compuesto de áloes y mirra y que juntos hacían el peso de 100 libras. Ahora, miren, la historia, ¿qué quiero decir? Ok, no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia extracanónica, o sea, las personas que estudian la Biblia lo dicen de que 100 libras era el compuesto que se usaba para embalsamar a los reyes. No fue casualidad que Nicodemo trajera esta cantidad de compuestos, de especies. No era casualidad. Nicodemo sabía que Jesús era realmente el rey de los judíos y como él lo sabía, iba a darle una sepultura digna al Señor Jesús. Por eso trajo la cantidad exacta para poder embalsamar el cuerpo de Jesús digno de un rey. Ahora, dos compuestos eran los que traía estas especies. Eran mirra y áloes. Y como la próxima semana, en la próxima clase, con la ayuda de Dios, en el Cantar de los Cantares, vamos a ver muchas especies y su significado espiritual. Ahora, la mirra tiene un significado espiritual y en la Biblia la mirra nos habla de mansedumbre. Pero en segundo lugar, los áloes. El áloe nos está hablando o nos simboliza la templanza y el dominio propio. Y estas dos cualidades se pueden ver en la vida de Jesús. En todo el juicio injusto que le hicieron, Jesús se mantuvo manso. Como dice Isaías 53, que como un cordero no abrió su boca, cayó, enmudeció. Jesús se mantuvo manso a pesar del juicio injusto que se le estaba haciendo, a pesar de la muerte injusta que se le estaba dando. La mirra habla de mansedumbre, pero el áloe o los áloes nos está hablando de dominio propio, de templanza. Y el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la autoridad sobre su vida, Él no profirió ningún juicio para las personas. Impresionante. Por eso el Señor Jesús fue embalsamado o cubierto con estas dos especies aromáticas. Ahora, dice que era como 100 libras de harina y el número 100 en la numerología bíblica nos habla de llevar fruto al 100 por 1. Nos habla de madurez. El número 100 nos está hablando entonces de llevar fruto al 100 por 1. Y definitivamente cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue extremadamente fructífero en lo que hizo del sacrificio hacia el Padre. Jesús era el sacrificio perfecto que el Padre aceptaba en rescate de todos nosotros pecadores. Un puntito más que yo quiero resaltar acá está en el versículo 42, Juan 19:42.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, dice, porque aquel sepulcro estaba cerca y pusieron allí a Jesús. Había un sepulcro cerca del monte de la Calavera, había un huerto que era propiedad de José de Arimatea. Como era un hombre que tenía dinero, que era rico, José de Arimatea era el dueño de ese huerto y ahí había una cueva, que esas eran las tumbas del tiempo de Jesús. Ahí había una cueva donde nadie había sido puesto antes. Dice el versículo 41, me salté el versículo 41, y dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Nadie había sido puesto antes en ese sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Ahora, esto que Jesús haya sido puesto en ese sepulcro que le pertenecía a José de Arimatea, que era un hombre adinerado, está cumpliendo lo que dice Isaías 53:9. Isaías capítulo 53 y el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesús, su cuerpo estuvo inerte, sin moverse, puesto en esa tumba de un rico, de José de Arimatea, para que se cumpliera Isaías 53:9, que dice, con los ricos fue en su sepultura. De esta manera concluimos el capítulo 19, pero nos faltan 2 capítulos más para poder cerrar todo el Evangelio. Capítulo 20. En el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ahí se encuentra la resurrección del Señor Jesús. Son datos que nosotros ya los conocemos, porque somos cristianos ya de años, y a todo eso, la historia nosotros ya lo conocemos. Así es que voy a leer cosas específicas de estos 2 capítulos. Capítulo 20. En el primer día de la semana, el primer día de la semana para los judíos es el día domingo. Entonces, este día era el primer día de la semana, era el domingo en la madrugada. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice. Era de madrugada, todavía no había llegado la luz del sol. Aún estaba oscuro, al sepulcro, y vio, quitada la piedra del sepulcro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y el versículo 9, claramente nos dice que María Magdalena fue la primera persona a la que Jesús se le apareció cuando él ya había resucitado. En el Evangelio de Juan solo dice que María Magdalena vino y vio que la tumba estaba vacía. Pero más adelante dice que Jesús se presentó a María. Pero dice Marcos capítulo 16 y el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el día domingo, apareció primeramente, dice Marcos, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había sido echado 7 demonios. Así es que Marcos nos confirma que María Magdalena fue a la primera persona que Jesús se le apareció después de haber resucitado. Y dice en el versículo 2, regreso a Juan 22, entonces corrió y fue a Simón. María Magdalena, cuando vio la tumba abierta, María Magdalena salió corriendo donde Pedro y donde el otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, o sea, Juan. María Magdalena fue corriendo a avisarle a Juan, el discípulo amado, y a Pedro que Jesús no estaba en la barca, que se habían, en el sepulcro, que se han llevado del sepulcro al Señor, les dijo, y no sabemos dónde le han puesto. Y dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Juan corrió más rápido
Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Me voy a detener aquí porque aquí hay una verdad espiritual que nosotros necesitamos entender y comprender. Cuando Pedro entró al sepulcro, acordémonos que el sepulcro era una cueva que se ponía, se cerraba, se sellaba con una piedra. Entonces, el sepulcro estaba abierto y había una tipo banca, como banca de la misma piedra. Y ahí ponían el muerto o el cadáver, ahí lo ponían en esa banca que estaba ahí. Pedro entra y ve algo y lo escribe Juan. Pedro vio que no estaba el cuerpo del Señor Jesús, pero vio que los lienzos que habían envuelto, voy a leerlo, dice, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice el verso 7. Pedro vio una sábana, eso es sudario es una sábana. La sábana que había estado cubriendo el rostro de Jesús, dice que la vio enrollada y puesta en un lugar diferente donde estaban los lienzos que cubrían el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ahí hay una verdad espiritual, ¿sabe por qué? Porque el sudario que cubría la cabeza estaba enrollado y puesto. Otras versiones dice que estaba doblado y puesto en un lugar. Eso, la figura de lo que se está hablando acá o el mensaje espiritual para nosotros es que Jesús es la cabeza. Él es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, pero la cabeza que es Jesús había cumplido su llamado, el ministerio que el Padre le había dado a Jesús había sido consumado, había sido hecho a la perfección. Por eso es que el sudario o la sábana había estado enrollada o doblada en un lugar, en muestra de que la obra, el llamado de Jesús como la cabeza había sido cumplido a la perfección. Ahora, los lienzos estaban ahí en el mismo lugar donde había estado el cuerpo del Señor Jesús, pero los lienzos no estaban ni enrollados ni doblados. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente el cuerpo nos está hablando, el cuerpo de Cristo nos está hablando de la iglesia, y la iglesia todavía tiene un llamado que cumplir. La iglesia todavía tiene que desempeñar la obra, la que el Padre le ha entregado a la iglesia a dar, y que es predicar las buenas nuevas de salvación, llevar salvación, ir, liberar, sanar, echar fuera demonios. Esa es la labor de la iglesia, y nosotros como parte de la iglesia debemos de prepararnos, estar ungidos para imponer manos, echar fuera demonios, hablar la palabra de Dios con autoridad y con denuedo. El llamado de la iglesia debe de ser cumplido, y en los días postreros, en los días finales, la iglesia será gloriosa. La iglesia también debe de cumplir el plan y el llamado que Dios tiene para su ministerio y para su vida. La iglesia debe de ser gloriosa. Avancemos también, ya leímos hasta el versículo 7. Leamos del versículo 11 en adelante. Estoy en Juan 20, versículo 11 hasta el 18. Pero María estaba fuera llorando. Recuérdense que María pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado el cuerpo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Permítame detenerme acá porque aquí hay otra verdad preciosa espiritual en el versículo 12.
María, por estar llorando, triste y acongojada, ni siquiera se percató de que los que estaban ahí eran unos ángeles vestidos de blanco. Ni siquiera se fijó o lo notó ella que eran ángeles. Pero la posición en que estaban los ángeles también es una muestra espiritual para que nosotros la entendamos. Dice que uno de los ángeles estaba sentado a la cabecera, o sea, donde Jesús había tenido su cabeza, pero el otro ángel estaba donde el cuerpo de Jesús, donde habían sido puestos los pies de Jesús, donde estaban los pies de Jesús. Y esto nos está hablando que así como el Padre mandó asistencia espiritual para fortalecer al Señor Jesús, resucitarlo y levantarlo de los muertos, por eso es que el ángel estaba a la cabeza, hablando de Jesús como la cabeza, pero el otro ángel también estaba a los pies donde habían estado los pies de Jesús, porque eso es muestra del cuidado de Dios también para con la iglesia. Así como había un ángel cuidando a Jesús que era la cabeza, de la misma manera va a haber una asistencia angelical en los postreros tiempos sobre la iglesia, que van a cuidar, a fortalecer y a animar a la iglesia de Dios para que haga la obra que Dios le ha encomendado. Así es que estos dos ángeles no estaban ahí por pura casualidad. Uno estaba sentado a donde Jesús había tenido la cabeza, porque Jesús es la cabeza siendo asistida con asistencia angelical. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Y luego el ángel estaba a los pies mostrando que la iglesia es la parte final del cuerpo que también va a ser dejada hasta el final de los tiempos para poder manifestar la gloria de Dios para todo el mundo. Avancemos, por favor. Dice entonces el versículo 13, ya lo leímos, que María Magdalena comenzó a hablar con los ángeles y ni siquiera había notado que eran ángeles. Pero dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió. María Magdalena se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Pero tampoco, como estaba llorando y estaba triste, dice que no sabía que era Jesús. María Magdalena solo vio un hombre, pero dicen los versículos más adelante que ella pensó que era el hortelano o el vigilante, el que cuidaba los sepulcros. Mira el versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando Jesús le dijo claramente su nombre a María, María entendió. María reconoció que era Jesús quien le estaba hablando. Para este momento Jesús había resucitado. Ahí se confirma lo que Marcos 16:9 nos dijo, que a la primera persona que Jesús se le apareció después de haber resucitado fue a María Magdalena. Pero mire qué curioso lo que sucede cuando Jesús había resucitado y vio a María. Dice el versículo 17, pero Jesús le dijo, no me toques. Cuando María vio que era Jesús, yo me imagino que María corrió a abrazarlo o a tocarlo, pero Jesús inmediatamente la detuvo y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí el Señor Jesús no había todavía subido. Todos nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús resucitó, Jesús tenía que subir al cielo para purificar con su sangre, purificar todo lo que había sido contaminado con la traición de Lucifer en el cielo. Y eso lo confirma la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9 y en el versículo 22 y 23 nos muestra claramente la escritura. También cuando estudiamos esta carta a los hebreos, vimos cómo el Señor Jesús con su sangre purificó todo el cielo. 9, 22 y 23. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre.
y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión, perdón, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas por medio de la sangre de Jesús, con mejores sacrificios que estos. Está hablando que el sacrificio de Jesús purificó las cosas celestiales, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo eso lo estudiamos cuando vimos la carta a los Hebreos. Si alguno quiere estudiar esos temas que estoy mencionando, el canal de YouTube tiene todos los temas en orden y en un folder para que cada quien pueda ser fácil de buscarlos y encontrarlos. Ahora, el Señor Jesús entonces le dijo a María, no me toques, porque cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue subir al Padre, purificar las cosas celestiales, y luego el Señor Jesús regresó a la tierra una vez más, ya resucitado, y estuvo 40 días con sus discípulos. Ahora, notemos por favor que este fue el primer encuentro con María Magdalena, y Jesús le dijo a María, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero versículos más adelante, en el versículo 25 en adelante, ahí Jesús se les presenta a los otros discípulos, y ahí no estaba Tomás. Más adelante, cuando Jesús se le presenta a Tomás sí le dice, tócame. A él sí le dijo, tócame, porque Jesús ya había subido al Padre, ya había subido al cielo y volvió a bajar a la tierra y estar 40 días más con ellos. Interesante todo eso. Ahora, el tiempo me faltaría, mis amados, para poder decir dónde estuvo Jesús en esos 3 días. Ustedes ya me han oído hablar de esto. Lo mencioné cuando estudiamos la vida de Cristo. Lo he mencionado en otros estudios también. Por el tiempo, porque todavía me falta el capítulo 21, por el tiempo yo les voy a dar las citas bíblicas, 3 citas bíblicas. El Señor Jesús, en los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba, su alma y su espíritu fueron a las partes bajas de la tierra para hablarles de la palabra de arrepentimiento a los espíritus que estaban ahí y poderlos llevar con él juntamente al cielo. Dice, esto no lo voy a leer ahorita, por favor anótenlo y léanlo ustedes en su casa para que sepan esos 3 días cuando Jesús estuvo su cuerpo en el sepulcro, su alma y su espíritu estaban en las partes bajas de la tierra. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Lea también Mateo 12, 40. Mateo 12, 40. Ahí es más claro, Mateo 12, 40. Y luego Efesios 4, del 8 hasta el 10. Estas 3 escrituras nos muestran claramente a dónde estaba Jesús en esos 3 días mientras su cuerpo estaba inerte en la tumba, pero su espíritu y su alma estaban en las partes bajas de la tierra. Regresemos por favor, Juan capítulo 20, versículo 19 hasta el 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Los discípulos estaban ahí reunidos juntos, pero estaban con miedo porque los judíos podían llegar y matarlos a ellos también. Así es que Jesús, como ya tenía un cuerpo resucitado, fácilmente Jesús podía atravesar las paredes, y fue lo que hizo. Ellos estaban en un lugar con la puerta cerrada, pero Jesús fácilmente atravesó la puerta porque ya no tenía la limitación de un cuerpo físico. Jesús atravesó la pared, se presentó a ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez. Voy a leer el 20. Y cuando les hubo dicho esto, cuando Jesús les dijo paz a vosotros, cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo que era Jesús. Y les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús en este momento es la experiencia del nuevo nacimiento, lo que todos nosotros debemos experimentar. Jesús sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Y luego Jesús los comisiona y les dice: así como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Y el versículo 23 es poderoso. Les da también la autoridad, el poder de retener o de perdonar pecados. ¿Cuánto hablar de esto? Versículo 24 hasta el 29, ahí encontramos la incredulidad de Tomás. Pero con frecuencia, ese pasaje nosotros ya lo conocemos, por eso no lo voy a leer. Ustedes saben que Tomás dijo, le llegaron contando a los discípulos y le dijeron: vimos a Jesús. Y Tomás dijo: no, mentiras, yo no creo. Yo voy a creer hasta que yo misma meta mis dedos en sus manos y en su costado. Muchas veces se ha criticado fuertemente la actitud de Tomás y se llama Tomás el incrédulo, pero no debemos de ser tan fuertes con Tomás. Realmente Tomás creía, lo que pasa que era algo que nunca antes se había dado a conocer, nunca antes nadie había resucitado con sus hoyos y nadie, a pesar de que habían visto que Lázaro había resucitado, pero ahora era Jesús el que había resucitado, como él ya lo había dicho. Así es que Tomás en realidad no era incrédulo, sino que Tomás en realidad lo que le llevó un poco más de tiempo creer lo que Jesús ya les había dicho. Así es que finalmente Tomás creyó. Cuando Jesús se presentó donde estaba Tomás junto con los otros discípulos, Jesús se le presentó a Tomás y le dijo: mete tu dedo en los hoyos, en mis manos y en mi costado. Y Tomás lo hizo. Y Jesús gentilmente lo reprende y le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Y ahí es donde el Señor Jesús gentilmente reprende a Tomás y le dice: es más bienaventurado el que sin ver cree. Y esto va para nosotros también. Mucha gente dice: no, yo no voy a creer. Si Dios no me da una señal, yo no creo. O si alguien no me profetiza, no creo. No, es más bienaventurado el que sin ver cree. Hay mayor galardón para esa persona, porque no necesita que nadie le confirme. Él tiene un corazón creyente a lo que Dios ha prometido. Versículo 30 y 31. Estoy en Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos dos versículos básicamente son el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan, él dice: son muchas las cosas que se podían haber escrito, pero Juan fue selectivo con lo que escribió en su libro, porque quería resaltar, Juan quería comprobar que Jesús es el Mesías del cual todos los profetas habían hablado. Así es que estos dos versículos son muestra del propósito del Evangelio de Juan. Capítulo 21. El capítulo 21, tengo 6 minutos para terminar, el tiempo se me ha acabado, pero el capítulo 21 hay dos cosas que quiero resaltar nada más. En primer lugar, el Señor Jesús, leámoslo, capítulo 21, versículo 1. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Pedro, juntamente con 7 discípulos, incluyéndolo a Pedro, 7 discípulos fueron a pescar. Aquí dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, eran Juan y Jacobo,
y otros 2 discípulos. Hace un total de 7 discípulos. Y el número 7, nosotros todos ya sabemos que el número 7 nos habla de perfecto, de completo. El Señor va a hacer algo acá frente a estos 7 discípulos que va a confirmar que las cosas que Jesús va a hacer son completas. Es el testimonio de Juan diciendo: todo lo que Jesús hace es perfecto y es completo. Por eso fueron 7 los discípulos. Ahora, estos 7 discípulos se fueron a pescar, pero dice que en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos habían pasado toda la noche pescando, y para todo pescador sabe que es mejor pescar de noche porque todo está callado y en silencio y los peces están descuidados, por decirlo de esa manera. Así es que toda la noche no habían pescado nada. Pero cuando estaba amaneciendo, el Señor Jesús estaba allá en la playa. Ellos no estaban tan profundo en el mar, sino que estaban más cerca de la orilla. Y dice que Jesús, en el versículo 5 dice: y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no, porque no habían pescado nada, no tenían nada que darle. Y dice el versículo 6 que Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, esto realmente es inaudito. Nosotros lo leemos y para nosotros es fácil: echaron la red al lado derecho y ya pescaron. No, esto es inconcebible. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban bien cerca de la orilla, y en la orilla los peces no nadan. Los peces nadan en las aguas más profundas. Pero, sin embargo, Jesús les dio la orden y les dijo: echen la red al lado derecho. En la orilla, al lado derecho, y la red se llenó de peces. Realmente era un milagro, una vez más, de Dios para los discípulos. Así es que dice que el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Juan inmediatamente identificó que quien les estaba hablando de la orilla era Jesús. Y dice que Pedro, cuando lo vio, dice que se ciñó la ropa, dice, porque ya se había quitado la ropa, dice, se ciñó la ropa, se puso su ropa y salió corriendo, se tiró a la orilla, ¿verdad? Porque estaban cerca, y salió corriendo donde Jesús. Y corroboró Pedro que era Jesús. Y dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. No la podían siquiera subir a la barca. Así que lo que hicieron fue que comenzaron a arrastrar la red hacia la orilla, porque estaban tan cerca de la orilla que la arrastraron. Y dice, pues no estaban tan lejos de la tierra, sino como 200 codos. Y una vez más, el número 200 en la numerología bíblica nos habla de siervo fiel. El número 200 nos habla de siervo fiel. Eso está en Cantares 8:12. Anote la cita nada más. Cantares 8:12. El número 200. Dios estaba recompensando a aquellos sus hijos que habían sido fieles, se habían mantenido fieles hasta el último momento. Pero dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas. Oiga lo que vieron los discípulos cuando se acercaron a donde estaba Jesús. Dice que vieron brasas puestas y vieron un pez encima de ellas, y Jesús también tenía pan. Jesús sabía que ellos habían estado allá pescando y que no tenían nada que comer, pero Jesús ya estaba en la orilla con brasas, con pescado asado y con pan listo y preparado para los discípulos. Así es que subió Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, y 153 peces eran los que traían en la red. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Esto es poderosísimo, impresionante. El número 153. El número 153 en la Biblia representa al monte de Sión. Y el monte de Sión nos habla del lugar donde los hijos maduros de Dios habitan. De hecho, aparece la palabra Sión en la Biblia 153 veces. Así es que este milagro, el Señor Jesús lo que estaba diciendo básicamente es que
todo iba a ser perfeccionado, todo iba a ser completo. Los discípulos y todo siervo fiel que se mantenga fiel al Señor hasta el final va a recibir una recompensa completa, una recompensa grande. Ahora, hay un punto más que yo quiero tocar, necesito terminar ya. Hay un punto más. El Señor Jesús tenía preparada comida para sus discípulos. Esto nos habla de dos cosas. En primer lugar, nos habla del amor, de la compasión, del cuidado que Jesús tenía para con sus discípulos, aun y cuando Él ya había resucitado. Jesús sabía que ellos tenían hambre. Jesús sabía que ellos no habían comido nada. Y Jesús fue tan amable, tan bondadoso y tan gentil que les tenía ya preparada la comida. Pero hay algo más de lo que nos está hablando, esa comida que Jesús ya tenía. Es como que si dijéramos, en una frase dijéramos, Jesús ya les tenía lista la mesa para comer. Y esto que acabamos de leer acá, que Jesús ya les tenía lista la comida, nos está hablando espiritualmente también, nos da una idea de las bodas del Cordero. Asimismo, el Señor está preparando ya la mesa con la comida para que la novia, que es la iglesia, pueda casarse con Él y los invitados puedan venir con Él a las bodas del Cordero y puedan juntos todos comer a la mesa con el buen Señor, con el buen Dios. Esto lo dice Lucas 12:37, rapidito lo leo, Lucas 12:37. Hablando de las bodas del Cordero, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. De eso nos está hablando en una figura espiritual, esto que Jesús ya les tenía lista y preparada la mesa, la comida para todos ellos. Últimos versículos. Desde el versículo 15 hasta el versículo 19 se nos está hablando acerca de la restauración de Pedro. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro en 3 ocasiones. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué lo dijo 3 veces? ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces que si lo amaba? La respuesta es simple y es sencilla. Pedro había negado a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Ahora el Señor Jesús públicamente, con todos los demás discípulos que estaban ahí, Jesús públicamente estaba restaurando a Pedro, al ministerio apostólico en la iglesia primitiva. Así es que frente a los demás, 3 veces también Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces Jesús lo confirmó, diciéndole: yo sé que me amas, Pedro, pero te quiero preguntar 3 veces para que quede claro que las 3 veces que tú fallaste, ahora en las 3 veces te voy a restaurar. Ahora, también Jesús dice en el versículo 15 que Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Pero la segunda vez, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Pero la tercera vez, en el versículo 17, que Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. 3 veces. La primera vez Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y las otras 2 veces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Los corderos, todos nosotros sabemos, los corderos son los hijos de las ovejas. O sea, son las ovejas bebés, los corderos, y las ovejas son los animalitos ya maduros. Ahora, esta forma, esas 3 veces que Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, y 2 veces apacienta mis ovejas, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que nosotros como cristianos debemos de estar listos para apacentar a los recién nacidos, a los corderos, a las ovejas bebés. Debemos apacentarlas, pero también debemos de dar alimento, debemos criar, debemos ayudarle a crecer a las que están más crecidas. Eso, en pocas palabras, lo que representa es los cristianos del atrio, los bebés o los corderos, los cristianos del lugar santo, las ovejas, y los cristianos del lugar santísimo, que son los maduros. Mis amados, probablemente hay muchas cosas que yo hablo que algunas personas no entiendan,
Probablemente es el estado espiritual en el que usted se encuentra, pero no se preocupe. Todos hemos pasado por bebés espirituales, pero nosotros necesitamos madurar, crecer, alcanzar la perfección, la plenitud de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. De esta manera concluimos y cerramos el libro de los Hechos. Termino leyendo el versículo 24 y 25. Este es el discípulo quien escribió el Evangelio de Juan. Firma ahora el libro y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero porque él lo vio, porque él lo vivió. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De esta forma concluimos el estudio del Evangelio de Juan, y que Dios nos conceda la gracia y el privilegio de aprender, no solamente para que nuestra cabeza vaya creciendo y un conocimiento nada más en la cabeza, que todo lo que aprendemos podamos bajarlo a nuestro corazón, vivir conforme a la palabra, pero que también podamos caminar conforme a lo que Dios nos ha establecido y nos ha mandado. Les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia y por participar de la clase. Doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y ruego a Dios que Él siga incrementando nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios. Como lo dije a mitad de la clase, la próxima semana vamos a comenzar a estudiar un nuevo tema. Vamos a estudiar el libro de Cantar de los Cantares. Ese es un libro precioso, es un libro profético, que de hecho el Cantar de los Cantares nos hablan de las bodas del Cordero. Ahí en ese Cantar de los Cantares vamos a aprender, vamos a entender por medio de la palabra de Dios cómo nos preparamos para encontrarnos y ser parte de las bodas del Cordero. Así es que les ruego, si usted puede sacar tiempo todos los miércoles de 10 de la mañana a las 12 del mediodía, podemos estudiar el Cantar de los Cantares. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Cordero de Dios, porque nos has permitido poder llegar al final de este estudio del Evangelio de Juan. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que tú has dejado escritas para nosotros. Te ruego que las selles en nuestra mente y en nuestro corazón, y que continúes, Espíritu de Dios, haciendo que esta palabra crezca en nuestras vidas, que podamos vivir, caminar, Señor, conforme a lo que estamos aprendiendo. Te damos gracias y te honramos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Mabelita. Gracias, Carla. Gracias a todos los que han estado conectados, y que tengan un feliz año nuevo, y que el Señor confirme nuestras vidas para este nuevo año que Dios nos concede. Feliz año nuevo para todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.